Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a un programa más de Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. ¿Sí? Entonces, a los que están escuchando en vivo, en el blog de la radio, en este momento, si quieres escuchar la radio, tienes que entrar al blog, la dirección del blog, ¿sí? redirigiendotuvida.blogspot.com. Spot.com. Ok, ¿cómo se escucha ahí? Ok, me di un poquito más de retorno porque no escuchaba. Ahora sí, esperando que se encuentren muy bien. Y todos los que están viendo este video a la hora que sea, en el día que sea, en el momento que sea, y se han tomado unos minutos de su tiempo para escuchar un poquito de lo que tenemos que decirles, que le tenemos que contarles, ¿sí? Para su edificación y para su restauración también espiritual. Y sé que les va a servir, así que les doy gracias por estar ahí, y vamos a apurarnos porque el tiempo no es mucho, así que ya he aprendido que en otros videos se me ha ido mucho el tiempo, entonces vamos a arrancar hablando un poquito de este tema que es muy importante, que tal vez muchos no lo sepan, y si no lo sabes o no te han hablado de eso, este video es para ti, ¿sí? Y si ya sabes de eso, por ahí hay algo que te puede hacer reflexionar, ¿no? Entonces, pueden visitarnos en las redes, ¿sí? En Facebook como Redención Radio o Redención Radio Grupo, en Instagram como Redención Radio 33, en YouTube también estamos como Redención Radio, así que búsquennos y pongan me gusta, suscríbanse, pueden hacer o comenten, ¿no? Lo que ustedes crean conveniente. Pero bueno, la cuestión es que esto se difunda, ¿no? Se difunda y tenga un movimiento en las redes, ¿no? O sea, que ahora se usa tanta gente en las redes. Bueno, y vamos a leer algo. Es algo, es una anécdota, ¿sí? Que esto fue contada en el Goodsman, ¿sí? Por Harold Houskins. No sé mucho de inglés, ¿no? Pero más o menos así. Ok. Y esta anécdota se llama El empleador falto de gracia, ¿sí? Y dice así: el supervisor John Toes tenía sospechas de que varios de sus empleados holgazaneaban en el trabajo y llegaban más tarde de lo prometido después de tomar sus periodos de descanso. Al hablar de ello con estos hombres, dijeron que no volverían a ocurrir. Ok, entonces el supervisor era John, y llegó un momento que se dio cuenta, ¿no? Que había unos pocos hombres, ¿no? Vamos a hablar de una empresa grande, ¿no? Había unos pocos que llegaban tarde, que no querían hacer nada, cazañaban, solo querían estar ahí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y aún así él fue a hablar con ellos para quedar de acuerdo y no echarlos, sino decirle que no lo hagan más, ¿verdad? Porque perjudican a la empresa y a su trabajo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que quedaron de acuerdo en que no lo iban a volver a hacer. Ok. Bueno, John no reportó el incidente al gerente de la planta. No lo reportó, pero más tarde, estos mismos hombres con quienes había tenido esa charla fueron sorprendidos distribuyendo droga a otros empleados de la empresa. Durante la investigación de los hechos, el gerente le reprendió por no reportar a aquellos hombres, ¿sí? Y John fue despedido. O sea que lo despidieron a John por no reportarlos. Ok. John le pidió al gerente que tuviera compasión, pero este no fue capaz de perdonar a John ni de otorgarle gracia. ¿Ha sido usted incapaz alguna vez de perdonar a alguna persona en su trabajo por algún error que haya cometido en este? Bueno, hay que hablar del trabajo, ¿no? Pero esta pregunta la tenemos que hacer en todo tiempo. ¿Has perdonado a alguien en tu casa?
en tu escuela, em, algún amigo, algún vecino. ¿Mm? ¿Has perdonado? ¿Sí? Entonces, seguimos y dice, si es así, lea el versículo de hoy. En la relación con sus compañeros de trabajo, aprende usted a comprender los motivos de sus acciones. Luego, discierna en oración y bajo la dirección de Dios lo que usted debe hacer. ¿Okay? Hay que discernir, tratando de entender a los demás, ¿verdad? Y buscando a Dios en oración para que Él nos dé esa respuesta de cómo tenemos que actuar en esa situación, ¿verdad? Entonces, Bono, el vocalista principal de la banda más, bueno, en su tiempo fue muy conocida, ¿no? Del rock irlandés, U2, o mejor dicho, U2, ¿no? Declaró recientemente su creencia en que la gracia es la idea más poderosa del mundo. Los que estamos en la parte receptora de la gracia, estamos inclinados a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo qué es la gracia? Imagine usted cómo sería este mundo sin la gracia. No habría tal cosa como las llamadas segundas oportunidades. Ya no habría segundas oportunidades, ¿no? Ni compasión, ni amor. Donde hay ausencia de gracia, los seres humanos no son más que bestias del campo, o quizás peor. Es importante la gracia. Dice, la gracia define como un favor inmerecido. La gracia se define como un favor inmerecido. ¿Sí? No lo merecemos. Ok. Es algo que damos aun cuando el que lo recibe es indigno. Como diciendo, no te mereces mi perdón, pero te perdono. Ok. Mejor aún, otorgamos gracias precisamente por ser indignos quien la recibe, y al recibir gracia nos regocijamos porque sabemos que fue un acto motivado únicamente por el amor. Ok, entonces la gracia es un acto motivado por el amor. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver por qué lo decimos. La gracia es parte de nuestro mundo por causa del Dios lleno de gracia, quien creó a este mundo. Fue por su amor soberano, su gracia, que Jesús nos reconcilió con Dios. Y debido a que la gracia demanda gracia a cambio, nosotros debemos extender gracia a otros que están a nuestro alrededor. ¿Importante esto? Pues sí, es importante. Y aquí un proverbio alemán dice, si Dios no estuviera dispuesto a perdonar el pecado, el cielo estaría vacío. Nadie llegaría al cielo si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Ok, muy bien. El versículo que tenemos aquí, no sé si lo van a... Vamos a tener que desglosarlo bien. Vamos a buscar otra versión. A ver. Está en Job, ¿sí? Por si lo quieren buscar. Job 31. Job 31. Ahí estamos. Versículo 13 al 14. Dice, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justos con ellos. De otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Esta es la versión, esta es la versión actual, para que sea más entendible, ¿no? Entonces, le repetimos, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justos con ellos. ¿Sí? Eso es, entonces, de otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Porque después vamos a tener que dar cuenta a Dios de todas las cosas que hicimos, ¿verdad? Entonces es importante este versículo, ¿no? Ok, yo quedo hasta aquí. Estamos introduciéndonos de a poquito en lo que es la gracia, ¿verdad?
Vamos ahora a compenetrarnos un poquito más. ¿Dónde estoy? Perdón. Vamos a compenetrarnos un poquito más en lo que es la gracia. Y vamos a leer algo, ¿sí? Algo que nos va a quitar toda duda. Y que dice así: la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Es para pensarlo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Solo mediante ella. Estamos hablando de la gracia, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la gracia? Bueno, en el hebreo, dice que en el Antiguo Testamento, en el hebreo gen, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Esos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla. O sea, eso es lo importante, lo que está recalcando en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que es en especial si esta ha sido ganada sin merecerla. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿No? Según la Biblia. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. ¿Sí? Estos son los atributos de Dios en 1 Pedro 5:10. Pueden buscar si quieren los atributos de Dios. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. ¿Sí? Entonces toda la gracia proviene de Dios, dice, ¿no? La palabra. A ver si la tengo por aquí. El micrófono no me deja. No me deja girar la página. Ok, entonces en 1 Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, generalmente o últimamente lo que nos pasa, ¿no? Antes de conocer lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios es y lo que Dios piensa de nosotros, tal vez tuvimos que padecer algo por andar solos, ¿no? Por andar sin Dios. Entonces dice: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok. También lo puede decir por lo que tiene Dios preparado para nosotros, ¿verdad? Eso va a ser mucho mejor. Pero ahora mismo nosotros tenemos que fortalecernos, que perfeccionarnos y que establecer, ¿sí?, lo que nos conviene. Entonces también podemos leer Romanos 3:24 al 26, Efesios 2:8 al 9. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí estamos recalcando nuevamente, ¿no?, que es importante el sacrificio de Cristo en la cruz. En otra forma dice: la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. El primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios, ¿sí?, en Génesis 3:21, ¿sí?, sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Bueno, aquí se sacrificó porque en ese versículo explica que Dios le hizo unas pieles, ¿no?, para que se cubran, porque ellos estaban desnudos, ¿no? Entonces los tuvo que echar del paraíso, pero con su gracia los cubrió, ¿sí?, los cubrió con unas pieles. Acá dice: sacrificó un animal, dice, para cubrirlo. Y siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y máxima revelación de la gracia divina. ¿Sí? Bueno, también sí, es un reflejo, es una comparación, digamos,
para que entendamos, ¿no? De la gracia de Dios, ¿no? Porque también fue por gracia de Dios que mandó a Jesucristo, ¿no? A morir por nosotros, siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. Esto lo podemos buscar en Juan 1, 14 al 17. ¿Sí? Entonces, en Juan también tenemos mucho para leer. Es importante, ¿no? Sobre todo el primer capítulo de Juan. ¿Sí? Vamos a traer algo rapidito de Juan, dijimos 14-17. 14 al 17, dice así: aquel que es la palabra habitó entre nosotros. En otras versiones dice el verbo. ¿Sí? Y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. ¿Sí? Juan habló de aquel que era la palabra, que era el verbo, y anunció: ya les he dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo existiera. ¿Sí? Bueno, esto que viene también es importante, ¿no? Pero aquí estamos hablando de de Jesús. Estamos hablando de Jesús, ¿sí? Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Y en la versión Reina Valera dice que antes que habla del verbo. Ok. Que dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron creadas. ¿Sí? Entonces por eso aquí Juan el Bautista dice que él es más importante que yo porque existía desde antes de que yo existiera. ¿Sí? Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Muy bien, el creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación. Lo podemos buscar en Efesios 2 al 8, 9, santificación 6, 14 y 19 y 22, servicio 2 de Corintios 2 al 9, e incluso en nuestras debilidades, 2 de Corintios 12, 9, perdón. Ok, pero vamos a leer Efesios, ¿no? Ya lo nombramos varias veces Efesios, así que lo vamos a leer. Y es importante que ustedes lo busquen y lo lean y lo desglosen, ¿sí? O sea, que vayan parte por parte. Aquí lo vamos a leer un poquito apurado por el tiempo, ¿no? Porque se nos va el tiempo. Espero que esto se esté grabando, porque no tenía mucha memoria. Ok, parece que sí, que se está grabando. Bueno, entonces vamos a leer Efesios capítulo 2. Y empieza así: Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiéndolo. ¿Sí? En un tiempo, cuando no conocíamos de Dios, cuando no nos habían hablado de Jesucristo, ni de la salvación, ni del plan de Dios, ni que nuestros pecados podían ser perdonados, no nos habían hablado de la gracia, ¿no? Andábamos, dice, en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Esto lo vemos últimamente, ¿no? Porque hay cosas que nos van inculcando que antes eran cosas malas y ahora las llaman buenas, ¿sí? Como dice la palabra, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno, ¿verdad? Pero es lo que pasa. Entonces eso va llevando a las personas a esa corriente, ¿no? Se dejan llevar por esa corriente, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en nuestros tiempos en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás.
O sea, no nos podemos quejar, no podemos andar criticando porque nosotros tal vez habíamos sido peores que el vecinito que se anda fumando, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que tener gracia también, ¿verdad? Tenemos que tener gracia también. Ok, muy bien. Seguimos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Vale, vamos a leerlo otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Eh? Hasta ahí vamos entendiendo. Cuando hablábamos de el perdón inmerecido, ¿sí? Una gracia inmerecida, ¿no? Un regalo inmerecido. Entonces aquí nos está diciendo eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No? Nos dio gracia por el sacrificio de Cristo, en el plan de salvación de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Jesucristo, ¿no? Ahí vemos la promesa que tiene Dios para nosotros, ¿no? Para aceptar a Cristo, ¿no? Para mostrar que los siglos venideros, la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está diciendo nuevamente que está lleno de bondad y de gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo importante que es por la fe seremos salvos, ¿no? Pero aquí dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Tienen que ir unidos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Esto es importante también para que tenemos que entender, ¿no? Que el perdón de Dios hacia nosotros, aunque no lo merezcamos, ¿sí? Viene mediante el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Y viene por gracia, porque no lo merecíamos, no merecemos el perdón de Dios, entonces viene por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, las obras también hacerlas así, pero esas se las había preparado Dios desde antes que naciéramos. Ya teníamos esa predisposición a hacer las buenas obras, ¿sí? Por eso nos sentimos bien cuando hacemos algo, ayudamos a alguien, ¿sí? Podemos, no sé, cruzar a una abuelita de la calle y ya nos sentimos mejor, ¿no? Porque fuimos creados para eso, ¿sí? Entonces, pero no por eso vamos a ser salvos, ¿sí? Ok, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Dice, la gracia de Dios no tiene límites y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchos entre creyentes nuevos y no creyentes que se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Por esta razón he querido responder esta pregunta y la verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganárselo. Todo es favor de Dios, pues la misma escritura dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. En Isaías 64:6. ¿Sí? Por esta razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Porque de gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Para que nadie se jacte que hizo más obra que el otro. Yo merezco la salvación porque yo hice más obra que él. Ya ayudé a un desvalido, crucé a la abuelita, yo le di un sándwich, una torta a un mendigo, ¿no?
Pero no por eso no eres salvo, porque te estás gloriando, te estás exaltando tú mismo, ¿verdad? Entonces, y aquí llegamos a una parte importante también. La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley del pueblo de Israel estaban obligados a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en él, en aquel a quien había enviado como propiciación, ¿sí? Por nuestros pecados, ¿sí? Eso lo podemos leer en Juan 1.17, 3.16 y 1.12, ¿sí? Entonces, volvemos. Durante los tiempos de la ley de Israel estaban obligados a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia. Eso tiene que quedar claro. Más que con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel en quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? O sea, que por medio de él podemos ser perdonados. Entonces la diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, más la gracia es por fe. Por eso dicen que la gracia vino con Jesucristo. Con Jesucristo. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitiendo de esa manera que el pecado pudiera acercarse a él por medio de la expiación de sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, también siempre en el Antiguo Testamento está dando señales de lo que él tenía planeado para la salvación del mundo, ¿sí? Y una de esas la vemos cuando las plagas de en Egipto, ¿sí? Las plagas que mandó cuando estaba Moisés, vemos que cuando manda ese espíritu a quitarle la vida a los primogénitos, ¿sí? Él les da la orden que maten un cordero, ¿sí? Y pinten su puerta, ¿sí? Con la sangre del cordero, ¿sí? Entonces iba a pasar ese espíritu y no iba a pasar nada, porque estaban protegidos por la sangre del cordero, que significa también Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, ¿sí? Entonces es importante también eso, como el Antiguo Testamento va dándote indicios de lo que iba a pasar, ¿no? Ok, muy bien, entonces por ahí vamos bien. Entonces la gracia viene por medio del sacrificio de Jesucristo. Ok, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.17. ¿Sí? Ese era lo otro que le iba a leer, ¿no? Dios nos dio a conocer las leyes por medio de Moisés, por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Esto es importante, ¿eh? Es importante, dice. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, pero Él es así, y que es Dios mismo, dice aquí, ¿sí? Nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Y aquí hay una parte cuando le dice los discípulos que dicen que querían ver a Dios, que querían conocer a Dios, y Jesucristo le dice, ¿acaso me has visto y no has aprendido? O sea, le estaba diciendo que él estaba reflejando lo que es Dios, ¿sí? Me está preguntando cómo es Dios, dice, ¿acaso no me has visto, no me has conocido? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a seguir porque el tiempo se termina y dice así, el ejemplo de la gracia de Dios en la Biblia. Son varios ejemplos de la gracia divina en la Biblia. A continuación citaremos 5 de ellos, ¿sí? Adán y Eva desobedecieron a Dios. Sin embargo, vemos su gracia cuando permitió de una manera ser perdonados por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se
sintieran desnudos y avergonzados por sus pecados. Eso era lo que explicábamos hoy en Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo que dice, ¿no? Que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia también nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para el mal. ¿Sí? En Génesis 6:5. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Siempre quiso mostrar su gracia. ¿Sí? Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y por eso no destruyó a todos. Ok, por la gracia de Dios escogió un hombre llamado Abraham para que por medio de sus descendencias dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. ¿Sí? Esa es otra manera, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré. Y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. ¿Sí? Es otro ejemplo de la gracia de Dios. Por su gracia también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. He aquí ahora ha llegado vuestro siervo gracias a nuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. ¿Sí? Génesis 19:19. Cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo, Dios le muestra su gracia a Moisés y le preparó para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Acordémonos que Moisés se crió con los egipcios, no con los hebreos. Cuando se descubrió que era hebreo y asesinó a un soldado egipcio, se fue, huyó. Entonces Dios se le presenta. Por eso Moisés tal vez no creyó, no se sintió cómodo, ¿no? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviaré conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, aquí lo importante es que Moisés le pidió algo a cambio, ¿verdad? Para que concretar lo que Dios quería, ¿verdad? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, ok. Entonces quedó más o menos claro, porque se nos va el tiempo. Espero que sí, que haya quedado claro. Y bueno, cuán importante es, ¿no? La gracia hacia los demás, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que la gracia de Dios, ¿sí? Está en muchas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y muchas partes del Antiguo Testamento también estaba dando indicios, ¿sí? De lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Y entonces por medio de Jesucristo llegó la gracia, ¿sí? Entonces ya no era por obras, era por gracia, ¿sí? Entonces conseguimos el perdón inmerecidamente, ¿sí? Porque nosotros nos llevamos por nuestros pensamientos, nuestra carne, y andábamos en los rumbos que nos marcaba el mundo, ¿verdad? Entonces, no merecíamos ese perdón. Si tú no conoces a Dios, lo primero que tenemos que entender es que no merecemos el favor de Dios, ¿sí? Y todo lo que viene a consecuencia. Pero la palabra dice en Juan 1 que
la palabra o el verbo vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó, ¿sí? Pero aquellos que lo aceptan y creyeron en él, llegarán a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿sí? Eso lo pueden leer en Juan, capítulo 1, el 11 y el 12, ¿sí? Versículo 11 y 12. Es importante que entendamos que no somos todos hijos de Dios, ¿sí? Que necesitamos creer en Jesucristo, ¿sí? Que es el plan de Dios para nuestra salvación. Por él vino la gracia, ¿sí? La gracia divina. Entonces, vemos que por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos mediante la gracia de Dios, porque no la merecemos, ¿no? Pero aún en su infinito amor, Dios quiere perdonarnos, ¿sí? Quiere darnos una posibilidad más, ¿sí? Para que lo conozcamos, para que veamos todo lo que Él tiene para nosotros, las bendiciones, todo lo que tiene planeado para nosotros, la esperanza. Él nos da la esperanza, nos perdona los pecados, ¿sí? Y nos da la vida eterna junto con Él, y nos renueva nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Sana las heridas que tienen que sanar, los rencores, tenemos que perdonar, nos ayuda a perdonar, así que es importante todo eso, ¿no? Que perdonemos también es importante, así como Él nos perdona a nosotros mediante Jesucristo. Ok, muy bien, entonces creo que ahí ya quedó claro. Espero que hayan entendido algo. Y entonces, es importante que aceptemos a Jesucristo, ¿no? Que es la imagen de Dios, porque Él decía que me conoces y aún así no entiendes, le quiso decir, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Es importante que creamos, ¿no? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ese es otro versículo. Es importante que creamos en Jesucristo, y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Eso también lo dice la Biblia. Entonces, todo apunta a eso. Varios de los versículos que leímos hoy hablaban de Jesucristo, ¿sí? Porque por Él vino la gracia. Entonces, tienes una posibilidad de ser perdonado, de ser aceptado como hijo, de volver a empezar, a volver a nacer. Es importante también eso, volver a nacer, ¿sí? Y comenzar una vida nueva con Dios, ¿sí? Con Jesucristo. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Espero no haberme extendido mucho. Así que muchas bendiciones. Nos reencontramos. Sigan en las páginas, sigan el blog, sigan el Facebook, todo, Redención Radio. Compártanlo para que si esto les ha servido o les ha gustado, haya más personas que empiecen a conocer esta verdad, ¿verdad? Esta verdad, ok. Y así lo dijo Jesucristo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? Él dijo que Él es la paz que el mundo no te puede dar. Así que es importante que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, y Él está a tu puerta. Hay otro versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, quiere entrar en tu corazón. Es importante que lo tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Y lo conozcamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Bendiciones, que les vaya muy bien en la semana, que tengan una excelente semana, ¿sí? Y que todo sea para bendición, y la gracia también nosotros la tenemos que dar, ¿sí? Porque Dios nos da su gracia y le agradecemos todos los días, ¿no? Por haber despertado, por tener salud, por tener que comer, por tener que vestir, por tener un trabajo, por tener, no sé, podemos agradecerle por un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bendiciones, que les vaya excelente este fin de semana, y que Dios trabaje en sus vidas, y el Espíritu Santo trabaje en su interior, ¿sí? Y que puedan ser guiados. Es importante que seamos guiados por Dios, y cada decisión que tomemos la hagamos en oración. Así que gracias, bendiciones. Nos reencontramos en Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Gracias. Hay quien quiere ayudarte.
Solo tienes que entregar tu corazón.